Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Habacuc capítulo 3, la oración de Habacuc. Te invito a orar. Eterno y bondadoso Dios, gracias te damos, Señor, por las bendiciones que tú nos otorgas constantemente. Gracias por este día que nos regalas y pedimos que nos acompañes en el desempeño de nuestras labores y que podamos aprender a caminar contigo siempre. Por eso, Señor, queremos pedirte en este momento que la presencia de tu Espíritu sea una realidad para que al abrir la Escritura y estudiar este capítulo de Habacuc podamos entender el mensaje que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por tus bondades, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta profecía particular de Habacuc es un diálogo entre Dios y el profeta. Tal diálogo debe ser proclamado a todo el pueblo de Judá. El profeta plantea unas quejas que amablemente el Dios eterno responde y entonces hace un llamado a que confíe en Él, el eterno gobernante del universo. El justo por la fe vivirá. Aquel que aprende a confiar en Dios, que es fiel a Dios, que se mantiene de su lado, alcanzará la vida. Y termina el capítulo 2 diciendo que el Señor está en su templo, que delante de Él guardemos silencio, que no nos quejemos más, que confiemos en su dirección, porque Dios es amor y desea lo mejor para nosotros. Entonces toda esta profecía llega a su máxima revelación con la oración de fe que expresa el profeta Habacuc en el capítulo 3. Allí el profeta responde al llamado de confianza que hace el Señor. La palabra clave de este capítulo es reavivamiento o renovación. El capítulo nos muestra el camino al reavivamiento. El reavivamiento como la mayor necesidad de la iglesia, la promesa del reavivamiento y cómo ocurre el reavivamiento. La primera sección son los versículos 1 al 6 y es una teofanía triunfal del Eterno. La oración de Habacuc es un canto. Versículo 1. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. El profeta ha sentido la presencia de Dios que se acerca y se siente sobrecogido y responde al Señor con una oración. Es como un salmo, un himno o un canto de consagración. El Sigionot, según el comentario bíblico adventista, se piensa que eran cantos vehementes con cambios frecuentes y emotivos expresados mediante rápidas alteraciones en el ritmo. Este canto refleja la intención que debía ser entonado por aquellos fieles hijos de Dios. En este canto hay un cambio en el enfoque del profeta. Antes expresaba dudas y preguntas, pero ahora se da cuenta que la mayor necesidad de su pueblo es que Dios traiga un reavivamiento y una renovación. Miremos el versículo 2. Jehová, he oído tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. El profeta oye la respuesta del Señor y un temor reverente le embarga. Dios es justo y castigará a su pueblo y castigará a las naciones como Babilonia, que están llenas de pecado y maldad. Ante la realidad de la misericordia de Dios y su poder, pide que la obra de reavivamiento sea entre el pueblo, que la promesa de restauración anime a aquellos fieles hijos de Dios que van a pasar por momentos difíciles. Recordemos que junto a Habacuc, el libro de Oseas hizo en varias oportunidades llamado al reavivamiento. Vayamos a Oseas capítulo 6, versículo 1. Dice: Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. El llamado que se hizo a Israel, el reino del norte, no surtió efecto en la mayoría. Por su parte, Joel también hizo llamados al reavivamiento. Vayamos a Joel capítulo 2, versículos
12 y 13. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Esa era la mayor necesidad del pueblo de Israel en el pasado, y sigue siendo una necesidad prioritaria para la iglesia de Dios en los últimos días. Hay entre nosotros mucho formalismo y poca vida espiritual. Hernán de Guay escribió en 1887 lo siguiente: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad de nuestro medio. Procurarlo debería ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 141. Este mensaje fue repetido posteriormente con el llamado urgente a lograr ese reavivamiento. Esta experiencia debe comenzar por cada uno de nosotros. No esperemos que otros lo experimenten primero y después nos unimos a ellos, sino que debe ser una tarea personal, porque cada uno debe tener un contacto personal con el Dios viviente. Para ello, debemos volver a las Escrituras, debemos oír la voz del Señor, debemos volver a una vida de oración sincera, real y profunda, y debemos volvernos activos en participar en la obra del Señor. ¿Quién lo necesita? Yo lo necesito, y a lo mejor tú lo necesitas. Cada uno debe tener una experiencia, porque el reavivamiento no es una experiencia colectiva, sino individual. Nos fortalecemos en nuestro grupo pequeño, en nuestras reuniones de la iglesia, pero eso nunca reemplazará el encuentro personal que tengamos con el Dios vivo. En esta oración del profeta registrada en Habacuc 3, después de ver la necesidad del reavivamiento, ahora Dios pasa a describir la promesa del reavivamiento y presenta un cuadro interesante sobre la venida del Señor para juzgar y liberar a su pueblo. Esto está entre los versículos 3 al 16. En este punto el Señor lo lleva a recordar el pasado y la manera en que actuó entre su pueblo, pero también nos muestra cómo será el tiempo de su venida. Habacuc usa algunos ejemplos de la forma en que Dios trató a su pueblo en el pasado. Por eso el versículo 3 dice: Dios viene de Temán, el santo, desde el monte Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza. El hecho de que encontremos la palabra musical Selah a lo largo de la composición prueba el carácter salmódico de esta maravillosa poesía épico-lírica. Desde este versículo se presenta un cuadro sublime de la venida del Señor para juzgar y liberar a su pueblo. Esta figura es rica, que podemos aplicar a la segunda venida de Cristo para comenzar el reino de justicia. El profeta en este canto en el que el Señor transporta a su pueblo a recordar el pasado, comienza mencionando a Temán. Es un distrito que describe a Edom. Dios actuó para liberar a Israel de sus enemigos. Veamos Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con sus vestidos rojos? Este hermoso vestido que mancha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Por eso también se menciona el monte Parán, que es una referencia al majestuoso momento en que se entrega la ley de Dios. Deuteronomio 33:2. Dijo: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les estableció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre los 10 millares de santos, con la ley de fuego en su mano derecha. Israel debe recordar quién es Dios y quiénes son ellos, para qué fueron llamados y lo que Dios ha hecho por ellos. Esto me hace recordar de un llamado que el Señor hace en Apocalipsis 2:5 a la iglesia de Éfeso. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar
si no te hubieres arrepentido. Un interesante paso para encontrar ese reavivamiento es volver a nuestro primer amor con Dios, a nuestra fe inicial, cuando el Señor nos llamó y dejamos el mundo y aceptamos su invitación. Es volver a tener una experiencia renovada con el Señor. Esta venida del Señor para juzgar y liberar a su pueblo se compara con la segunda venida de Cristo como el juez de la tierra. Miremos Habacuc capítulo 3 versículos 4 al 6, donde nos recuerda que la majestad del Señor en su venida y toda la tierra será conmovida ante su presencia. Este reavivamiento espiritual debe comenzar ahora y terminará cuando veamos al Señor cara a cara en su segunda venida. Incluso enfatiza un detalle en el versículo 4. Su resplandor es como la luz, rayos brillantes salen de su mano, allí está escondido su poder. En el desierto, cuando Dios guió a Israel y había una manifestación de su presencia, se la conocía con el nombre de Shekinah. Pero si aplicamos esto al fin del tiempo, cuando Jesús venga, las heridas de sus manos y costado brillarán por siempre como un recuerdo de su amor por el hombre. Elena de White comenta: solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice: su resplandor es como el fuego, salen de su mano rayos de luz, y allí mismo estará el escondedero de su poder. En sus manos y su costado heridos, de donde manó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder, poderoso para salvar. Por el sacrificio de la redención, fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Y las marcas de su humillación son su mayor honor a través de las edades eternas. Las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Libro El conflicto de los siglos, página 732. Así que este será un testimonio eterno de su amor por el hombre. Leamos los versículos 5 y 6 de Habacuc 3. Delante de su rostro va la mortandad, y tras sus pies salen carbones encendidos. Se levanta y mide la tierra, mira y se estremecen las naciones. Los montes antiguos se desmoronan, los collados antiguos se derrumban, pero sus caminos son eternos. Habacuc describe la majestuosa aparición del Jehová que avanza como un guerrero indómito, escoltado de dos poderes formidables. Delante de él va la mortandad y a su zaga va el azote, instrumentos de justicia. A su presencia la misma tierra se siente sobrecogida de temblor, y a su mirada se conmueven las naciones, y hasta los montes se sienten débiles para soportar el peso de Jehová, como si caminara sobre los collados de los montes. Esto, aplicado adecuadamente a la segunda venida de Cristo, coincide con la descripción de los evangelios y el Apocalipsis. La realidad es que todos tendremos que comparecer ante el tribunal divino y dar cuenta de nuestra actitud hacia el ofrecimiento de salvación que nos ha hecho el Señor. La segunda sección de este capítulo 3 de Habacuc son los versículos 7 al 11 y nos describe el poder de Dios sobre la naturaleza. Miremos los versículos 7 y 8. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián tiemblan. ¿Te has airado, Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te has airado? ¿Arde tu ira contra el mar cuando montas en tus caballos, en tus carros de victoria? El Señor se presenta como un poderoso guerrero que defiende a su pueblo. Se lo presenta como quien viene con un poderoso ejército que al parecer viene airado contra los egipcios y los madianitas, y ante su presencia el mar y los ríos se abren ante él. Jehová avanza sobre sus caballos y carros de victoria, que son las nubes huracanadas cargadas de siniestros diluvios. El profeta se complace en describir la manifestación del poder de Dios, la manera en que esto afectará a los malvados enemigos de Israel. Versículos 9 y 10. Tienes tu arco preparado,
Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Selah. Has hendido la tierra con los ríos. Te ven los montes y temen. Pasa la inundación. El abismo deja oír su voz y alza sus manos a lo alto. El profeta presenta al Jehová como un guerrero que desnuda su arco y se provee de saetas para lanzarlos contra la tierra. Cuando el Señor se manifieste, la conmoción natural será total. Incluso nos recuerda la experiencia de Josué cuando hizo que el sol se detuviera. Versículo 11. El sol y la luna se detienen en su lugar a la luz de tus saetas que cruzan al resplandor de tu refulgente lanza. Dios ha hecho que las naciones que trataron de impedir que Israel llegara a la tierra prometida fueran derrotadas. Dios guió a su pueblo, actuó de manera poderosa para establecerlo en la tierra prometida, defendió a su pueblo de los enemigos. Ese mismo Dios vendrá para juzgar a su pueblo por su rebelión y a la nación invasora condenará con su poder. Estas figuras que presenta el profeta describen también la venida del Señor cuando viene para liberar a su pueblo y condenar a los impíos. La tercera sección de este capítulo de Habacuc son los versículos 12 al 16, el poder de Jehová sobre sus enemigos. Miremos los versículos 12 y 13. Con ira tú pisas la tierra, con furor pisoteas las naciones. Has salido para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Has abatido la cabeza de la casa del impío. Has descubierto el cimiento hasta la roca. Selah. Después de describir de manera patética el poder de Dios sobre la naturaleza, ahora el profeta canta el triunfo del Señor sobre los enemigos de Israel. Los pueblos de la tierra serán sometidos a su furor. Jehová sale a campaña para luchar por los intereses de su pueblo, para libertar a su ungido, que en este caso puede representar a la nación como un todo. Dios hará justicia a su pueblo y por eso castiga duramente al impío, destruyendo su casa, desnudando sus cimientos hasta la roca. Con ello da a entender que la casa del impío será destruida completamente. Versículo 14. Traspasaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros que como tempestad acometieron para dispersarme, regocijados como si fueran a devorar al pobre en secreto. Al parecer esta es una referencia a la persecución de los israelitas que huyeron mientras cruzaban el mar Rojo por parte del ejército del faraón. Como los pobres, Israel pareció presa fácil a los egipcios que los perseguía, pero el Señor intervino. Versículos 15 y 16. Caminas en el mar con tus caballos sobre la mole de las muchas aguas, y oí, y se conmovieron mis entrañas, al oír la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Tranquilo espero el día de la angustia que vendrá sobre el pueblo que nos ataca. Esta es una referencia a la intervención milagrosa y poderosa de Dios en el Mar Rojo. Es un acontecimiento histórico que demuestra el control soberano del universo y provee seguridad al profeta angustiado en el sentido de que podía contar con que el Señor salvaría una vez más a su pueblo. Aunque la respuesta dejó satisfecho a Habacuc, la idea de una invasión caldea en contra de su pueblo también lo había dejado físicamente exhausto y abrumado. Sin embargo, el profeta podía reposar y estar quieto en el día de la angustia, porque sabía que el Señor juzgaría con justicia y rectitud. Entonces, el libro de Habacuc termina con unas palabras de esperanza, fe y confianza en el Señor y en su sabiduría. Vayamos entonces a la última sección, que es Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Aunque la higuera no florezca ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. Lo primero que hace el profeta en este pasaje
es describir las terribles consecuencias de la invasión de los babilonios sobre Jerusalén y Judá. La tierra será desolada, los ganados ya no estarán en los corrales ni las ovejas en el campo. No habrá ningún tipo de cosecha, todo será un desierto. Esta es la terrible consecuencia del pecado de Israel. Dios hizo todo lo posible por salvarlos, pero ellos no quisieron. La desolación será grande. Aunque son terribles los acontecimientos que presagia este capítulo, termina con la nota consoladora y reconfortante de gozo y esperanza de salvación, cuando dice: con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Las inquietudes del profeta han sido contestadas. El actuar del Señor es claro, no es caprichoso ni antojadizo, es un juez justo que actúa por amor. En ese Dios es en quien debemos depositar toda nuestra confianza. En ese Dios de amor podemos esperar que sus actos sean sabios y justos, y en medio de los grandes acontecimientos podemos esperar en el Dios de salvación y confiar en su dirección. ¿Sabes? Al final del tiempo, cuando los impíos se empeñen en su tarea de destruir a los hijos de Dios, vendrá un tiempo de asolamiento, dolor y sufrimiento para el mundo por las terribles plagas que caerán sobre la tierra. Pero los hijos de Dios, en medio de la desolación de los últimos días, esperan en el Señor, confían en el Señor y saben que allí solo habrá seguridad. Entonces podemos repetir con el profeta el versículo 19. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Nuestra fuerza no es dependiente de nuestras capacidades, sino del poder del Espíritu de Dios. Dios es quien nos da fuerza, Dios es quien nos da poder. En Él seremos más que vencedores en medio de las pruebas. Apreciado amigo y hermano, Dios espera que su pueblo aprenda la lección y experimente ese reavivamiento espiritual que tanto necesita, con el objetivo de desarrollar esa confianza en Dios de tal manera que sea inamovible, pero para ello debemos cumplir con los requisitos. Elena de White así nos amonesta: nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su espíritu a los que se lo pidan que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Mientras la gente está tan destituida del Espíritu Santo de Dios, no puede apreciar la predicación de la palabra. Pero cuando el poder del Espíritu toca su corazón, entonces no quedarán sin efecto los discursos presentados. Guiados por las enseñanzas de la palabra de Dios, con la manifestación de su Espíritu, ejercitando un sano juicio, los que asisten a nuestras reuniones obtendrán una experiencia preciosa y al volver a su hogar estarán preparados para ejercer una influencia saludable. Mensajes selectos, tomo 1, página 141. Este es el mejor momento para buscar al Señor de corazón, escuchar su dulce voz llamando y aceptar entonces su invitación y dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.